Solo voy a decir dos palabras. Primero, feliz día de Darwin a todos los que están aquí y a los que no están aquí porque no han podido entrar o no han podido llegar. Y segundo, yo creo que es un honor, aunque ahora hablarán ellos, tener al profesor Francisco Ayala entre nosotros en Bilbao hoy, un día tan especial. Yo voy a ceder inmediatamente la palabra, sin más dilación, a Juan Ignacio Pérez, catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco y es rector de la universidad y uno de los culpables del ciclo de Darwin. Muchas gracias, Luis Alfonso. Efectivamente, uno de los culpables. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan. Bien, hoy efectivamente celebramos el 200 aniversario del nacimiento de Carlos Darwin y tenemos entre nosotros a Francisco Ayala, al profesor, al doctor Francisco Ayala, invitado para participar en esta celebración. Yo voy a hacer una presentación que normalmente uno quiere que sean breves, pero son tantas las cosas que podemos decir de Francisco Ayala que no puede ser breve, porque si fuera tan breve, verdaderamente no le haría justicia. Así que me van a perdonar si me alargo un poco más de lo que quizás viene siendo habitual. Bien, Francisco Ayala es en la actualidad miembro de la Universidad de California en Irvine, en la que es profesor, y digo profesor porque es un rango académico creo que difícil de traducir, de Ecología y Biología Evolutiva en la Facultad de Ciencias Biológicas. Pero además también es de Filosofía, profesor de Filosofía en la Facultad de Humanidades y de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Facultad de Ciencias Sociales. Francisco Ayala es discípulo de Theodosius Dobzhansky, que fue uno de los genetistas más importantes del siglo XX, a quien conoció en 1960. En 1961 se trasladó a Nueva York, donde se doctoró en la Universidad de Columbia en 1964. De la Universidad de Columbia pasó a la Universidad Rockefeller, en la misma ciudad de Nueva York, y en 1971 se incorporó como profesor asociado a la Universidad de California en Davis y en 1887 a Irvine. Se trasladó a Irvine en la Universidad de California. A lo largo de su carrera ha recibido numerosísimas distinciones. Si las enunciara todas, yo tengo contadas 9 medallas y 12 doctorados honoris causa, sobrepasaría con ello el tiempo de esta presentación, pero sí quiero destacar quizás la Medalla Nacional de la Ciencia que recibió en el año 2001 de mano del presidente de los Estados Unidos. Es miembro de 9 academias de diferentes países, incluida por supuesto la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos, de la que forma parte desde 1980. Desde 1992 fue miembro del Comité Asesor de Ciencia del presidente Clinton y también fue presidente de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia a mediados de la década de los 90. Bien, hablemos de investigación. En los últimos tiempos, esta se ha orientado al estudio del origen y evolución de los intrones y a la evolución y significación funcional de los pseudogenes y de la expresión ectópica. Pero también ha continuado sus investigaciones relativas al reloj molecular de la evolución, reloj basado en el análisis de las secuencias de nucleótidos del ADN y de aminoácidos de proteínas. La denominación reloj molecular obedece a que esas secuencias pueden utilizarse para reconstruir la historia evolutiva y para ubicar en el tiempo acontecimientos del pasado. Otra de las líneas a que dedica su actividad investigadora es la relativa a la estructura poblacional y evolución de protozoos parásitos, tales como los que provocan la malaria o la enfermedad de Chagas. A estas cuestiones dedicó la charla que impartió ayer precisamente en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco. Además de lo anterior, Francisco Ayala ha publicado importantes trabajos sobre filosofía de la biología y bioética, así como sobre las relaciones entre ciencia y religión, incluida la enseñanza de la evolución. Uno de los rasgos más conspicuos de su biografía es precisamente su participación activa en los debates de nuestro tiempo en relación con las implicaciones humanas y sociales del conocimiento científico. En su caso, del conocimiento biológico, así como su decidida defensa de la racionalidad. Esa implicación comenzó, creo, en 1981, cuando testificó, junto con otros expertos,
en el juicio McLean versus Consejo de Educación de Arkansas. Arkansas acababa de aprobar una ley denominada de tratamiento equilibrado, creo que en inglés decía tratamiento balanceado, pero a mí me ha parecido mejor traducirlo como tratamiento equilibrado, ahora se verá por qué, que obligaba a las escuelas del Estado a dar el mismo tiempo en las clases de ciencia a la evolución y al creacionismo. Finalmente, el juez Overton sentenció en 1982 que el creacionismo no es ciencia, sino religión, y que, por lo tanto, no se puede enseñar en la escuela. A partir de ese momento, y en previsión de que se repitieran situaciones similares, la Academia Nacional de Ciencias encargó a un comité de expertos la redacción de un documento que pudiera utilizarse en los tribunales. Con este fin, el profesor Ayala fue el redactor principal del citado documento, que efectivamente hubo de ser utilizado tras la aprobación por Luisiana de una ley similar a la que se había aprobado anteriormente en Arkansas. Tras dictaminar el juez de la misma forma que en el caso anterior, Luisiana apeló al Supremo. Entonces, ya en 1986, la Academia Nacional de Ciencias presentó el documento en cuestión como su posición oficial, y el Supremo dictaminó que la enseñanza de la ciencia de la creación en la escuela va contra la Constitución, porque no es ciencia, sino religión. Por esa razón, a partir de los años 90, el creacionismo ha tratado de adquirir carta de naturaleza científica mediante la formulación de la llamada teoría del diseño inteligente. Los creacionistas pretenden de esta forma presentarse en pie de igualdad con los biólogos evolucionistas y sortear así los reveses judiciales que han venido cosechando durante todos estos años. Para terminar esta presentación, quiero recordar que Francisco Ayala ha escrito numerosísimos artículos de investigación y varios libros, pero me gustaría mencionar, por su relación con la conferencia de hoy y con lo que acabo de señalar, su libro Darwin y el diseño inteligente. Casualmente es el que está en la portada y no lo habíamos preparado, no sabía que era el que iba a aparecer aquí. Creacionismo, cristianismo y evolución, publicado en 2007 y en español por Alianza Editorial. Bien, ha sido un verdadero honor el haber tenido la fortuna de realizar esta presentación y considero todo un privilegio para la villa de Bilbao, para Vizcaya, contar con Francisco Ayala aquí, impartiendo una conferencia sobre evolución en Bidebarrieta, el día en que se cumplen 200 años del nacimiento de don Carlos Darwin. Esto es, creo, y nunca mejor dicho, una verdadera bilbainada. Mila esker. Muchas gracias, doctor Juan Ignacio Pérez, por la introducción tan amable. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Es un placer para mí estar en Bilbao. He estado bastantes veces a través de los años, pero ya hacía varios años que no venía. Mi familia tiene un origen muy cercano en la provincia de Álava y mis padres eran alaveses, así que he aprovechado la ocasión de estar aquí visitando con unos amigos el Valle de Ayala y la región que es tan bonita. En cualquier caso, una vez más, muchas gracias en este caso también a la universidad, a los profesores de la universidad y las entidades que han patrocinado esta conferencia, y a Luis Gámez y al Correo, que también se han ocupado de que esta organización tuviera lugar, la conferencia. En abril de 1937, todavía en la primera parte de la Guerra Civil Española, los aviones nazis, bajo el mando de Franco, bombardearon la ciudad de Guernica y destruyendo la ciudad y matando aproximadamente el 25% de la población, una ciudad pequeña entonces de unos 7.000 habitantes, pero que no era objetivo militar ninguno, y que era simplemente una práctica para los alemanes de lo que pensaban hacer en lo que se anticipaba sería la Segunda Guerra Mundial. A Pablo Picasso le había comisionado el gobierno republicano para que pintara un lienzo para el pabellón español en la exposición mundial que iba a tener lugar en París
en octubre de 1937 y en un arranque de ira creadora, Picasso en menos de 2 semanas esbozó este cuadro, que es un cuadro enorme de casi 8 metros por 4 metros. Eventualmente se expuso en París, como lo habían planeado. No cabe duda de que este cuadro está diseñado para transmitir un mensaje, el horror de la guerra, la inhumanidad de los humanos con respecto a otros humanos, de la misma manera que no cabe duda de que mi reloj está diseñado para marcar la hora o que un coche está diseñado para transportación, para transporte. Estas son las letras del alfabeto, como ven ustedes. Son alas de mariposas. Y tienen las letras del alfabeto y los dígitos. Y evidentemente se pueden utilizar estos dígitos, se podrían utilizar para hacer expresiones aritméticas o cálculos aritméticos y las letras para escribir con ellas. Pero no cabe duda tampoco que las letras no están diseñadas, estas letras en las alas de mariposas, para utilizarlas para ese propósito, ni estos números para hacer cálculos con ellos. De la misma manera que se puede usar la ladera de una montaña para esquiar, pero las laderas de las montañas no han sido diseñadas para esquiar, y se pueden utilizar los mares para la navegación, pero no han sido diseñados para ese propósito. ¿Qué decir del ojo humano? El ojo humano participa en parte de la situación del cuadro y del reloj y del coche, y participa en cierto sentido de las alas de las mariposas y de las laderas de las montañas y del mar. Lo que tiene en común con el cuadro, el reloj y el coche es que si no fuera porque sirve un propósito determinado, el propósito de ver, el ojo humano, o los ojos de los demás animales, nunca hubiera llegado a existir. O sea, existe para servir una función concreta, la función de ver. Lo que tiene en común con las alas de mariposas y con la montaña y el mar es que no ha sido diseñado por un ingeniero o un diseñador inteligente, como es el nombre que han introducido recientemente estos críticos de la evolución, sino que es un resultado de procesos naturales, lo mismo que las alas de las mariposas y la montaña y los mares. Entonces, esto es lo que voy a tratar de explicar un poco más en el contexto de la contribución de Darwin a la historia de la ciencia, a la historia de las ideas, que es definitivamente muy fundamental. Hay una narrativa de la historia de las ideas que dice que hubo 2 grandes revoluciones científicas: la revolución copernicana, a veces llamada copernicana newtoniana, y la revolución darwiniana. La revolución copernicana se inicia con la publicación por Nicolás Copérnico en el año de su muerte, el 1543, de este libro sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, en latín, como todos los libros que se escribían entonces, libros científicos, incluyendo los de Newton y Galileo y otros, estaban escritos en latín. Este libro se le da crédito por haber cambiado la visión que la humanidad tenía de la Tierra ser el centro del universo a ser nada más un planeta más. Este es un dibujo de un libro de texto alemán del tiempo contemporáneo de mitad del siglo XVI, cuando Copérnico publica su libro, y tiene a la Tierra en el centro, de nuevo en latín, con la luna y otros detalles, y después tiene Mercurio, Venus, el Sol girando alrededor de la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y finalmente las constelaciones estelares. Este es un dibujo del libro de Copérnico: el Sol en el centro, Mercurio, Venus, la Tierra con la Luna, Marte, Júpiter, Saturno y las constelaciones estelares. Entonces se dice en esta versión de la historia de las ideas que la otra gran revolución científica fue la revolución darwiniana,
que hace una cosa parecida, remueve al hombre, a la humanidad, a nuestra especie, de ser el centro de la vida en el universo y lo convierte en una especie más, representado, por ejemplo, en esta imagen, en donde se indica, con este tipo de dibujo que es típico de lo que usamos los evolucionistas, que hay un antepasado común de chimpancés y humanos, y que a su vez hay otro antepasado común de chimpancés, humanos y gorilas, y así sucesivamente. Y hay miles y miles y miles de animales, y nosotros somos uno más, y una especie además que se ha originado relativamente recientemente. En nuestra especie, los humanos modernos, solo llevamos 150.000 años de existencia, mientras que la vida empezó al menos 3.500 millones de años antes. Es muy difícil pensar en términos de millones de años y cientos de miles, pero si la vida hubiera aparecido el 1 de enero, al principio del año, y la vida y el momento actual fuera el 31 de diciembre a medianoche, los humanos aparecimos el 31 de diciembre a las 23:45 de la noche. Llevamos 15 minutos nada más sobre la Tierra en esta escala. Somos muy recientes y esto se dice es la revolución darwiniana, que la presenta principalmente en el libro más importante de los que publicó Darwin, El origen de las especies, que se publica en 1859 y que estamos celebrando también en este año el 150 aniversario del origen de las especies. Les voy a tratar de convencer de la idea de que esta narrativa de las revoluciones científicas, las dos revoluciones científicas, no es correcta. No es correcta porque lo que dice no sea cierto, que lo que dice es cierto, pero porque deja de decir lo que es más importante de estas dos revoluciones, que realmente son dos partes de una revolución única, que es la revolución científica, el comienzo de la ciencia en el sentido moderno. Y entonces, para hablar de la revolución copernicana como la primera parte de la revolución científica, hay que verla en términos de otros grandes científicos de su tiempo, de los tiempos inmediatamente siguientes, como Galileo y Newton, que viven casi 100 años aparte unos de otros, un poco menos de 100 años aparte, y que lo que constituye la revolución copernicana es la introducción de la ciencia por medio de una percepción del universo como materia en movimiento gobernada por leyes naturales. Leyes que son simples, que se pueden someter a prueba por medio de observaciones y experimentos y que tienen aplicación universal. Y aquí tienen una imagen de Galileo y de Newton, leyes como la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración, o la atracción entre cuerpos que es directamente proporcional al producto de las masas, pero inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Estas leyes que se aplican tanto al movimiento de proyectiles en la Tierra como al movimiento de los planetas y las estrellas en el cielo. La revolución copernicana había dejado fuera de la revolución científica los organismos por una razón que parecía obvio, que los organismos estamos diseñados. Y de la misma manera que un reloj está diseñado por un relojero, y sabemos que está diseñado porque tiene muchas partes que están engranadas unas con otras y ajustadas unas con otras para servir una función dada, así se interpretaba que el origen de los organismos y de las partes de los organismos, como los ojos o las manos o las piernas o el riñón o la sangre, estaban diseñadas y por lo tanto que tenía que haber un diseñador, un ingeniero supremo, naturalmente el creador. Y este argumento a principios del siglo XIX lo formula de manera extraordinariamente detallada y bien William Paley, que era un clérigo y teólogo de la Iglesia anglicana. Es un hombre que era un gran orador también y sobre todo que era un abogado público en contra de la esclavitud. Existía esclavitud en Inglaterra en ese tiempo y en ese sentido fue muy famoso, y escribió varios libros de teología, incluyendo este, que era libro de texto en Cambridge cuando Darwin era estudiante, y Darwin lo leyó y lo admiró
en su tiempo mucho. Lo que había pasado es que en el año 1800 William Paley se había enfermado, había tenido que dejar sus viajes para dar conferencias por toda Inglaterra, como estaba haciendo, y entonces se dedicó a estudiar la biología y escribió este libro, que es un libro muy bien escrito, muy bonito, resume la biología de su tiempo perfectamente, y es una serie de argumentos, o un argumento repetido muchas veces, en que la forma que se conoce mejor es la del ojo. Él dice, si yo estoy caminando en un sitio donde no hay nadie, en el desierto, y me encuentro con una piedra y de una patada a la piedra, si alguien me preguntara de dónde viene esa piedra, yo diría, pues, por todo lo que yo sé, ha podido estar ahí siempre. Pero si doy 2 pasos más y me encuentro con un reloj y me hacen la misma pregunta, sé que esa respuesta no vale, que tengo que decir, debe haber por algún sitio un relojero que ha hecho el reloj. Y entonces hace el argumento de las partes complejas e integradas para servir una función dada y indica cómo el ojo humano es comparable al reloj en esta analogía. Tiene la córnea, la lente, el iris, tiene la retina, que como él indica está a la posición exacta, a la distancia exacta, para que los rayos de luz que entran en el ojo, que han empezado desde un punto dado y que han divergido al entrar el ojo, se enfoquen y se concentren en un punto único de nuevo. Y lo veamos cada unidad de la imagen por sí misma. Y hay un nervio, por cierto, noten que el nervio en el ojo humano se forma, no está completamente claro aquí, se forma dentro del ojo, pero lo que sí está claro es que el nervio tiene que cruzar la retina para ir al cerebro. Esto será útil hacia el final de la conferencia. Lo que hace Darwin entonces con el origen de las especies es que ha descubierto una teoría científica, la ley de la selección natural, que permite explicar las adaptaciones de los organismos, porque tenemos ojos para ver y porque los pájaros tienen alas para volar y los peces aletas para nadar en el agua, y es la selección natural, que es un concepto en principio relativamente sencillo, aunque la teoría de la selección natural ya entonces, mucho más ahora, tiene una elaboración muy detallada y en el momento actual, a partir de mediados del siglo XX, una teoría matemática muy elaborada detrás de ello. Nos encontraremos con la definición fundamental de la selección natural más adelante. El libro del origen de las especies es un resumen, en la intención de Darwin, de un libro de muchos volúmenes que él pensaba escribir, que se iba a llamar Natural Selection, selección natural. Publica por razones circunstanciales históricas el origen de las especies, lo escribe rápidamente, después que hay una presentación el año anterior de un trabajo de él y un trabajo de Alfred Russel Wallace, pero de todas maneras el origen de las especies es un libro sobre la selección natural, no sobre la evolución. Darwin, a través de toda su vida, llama a la selección natural su teoría. Él nunca se refiere a la teoría de la evolución como su teoría. El origen de las especies tiene los 8 primeros capítulos dedicados a la selección natural, después tiene 5 dedicados a la evolución y el último, de nuevo, es dedicado a la selección natural. Tiene los 5 capítulos dedicados a la evolución porque dice Darwin, si mi teoría de la selección natural es correcta, la evolución tiene que haber ocurrido y tiene que haber ocurrido de cierta manera. No como se entendía la evolución en tiempos de Darwin, que se aceptaba por muchos biólogos que creían que era un cambio continuo de los organismos con respecto a todos los componentes del organismo, un cambio gradual, sino cambios evolución en que los distintos componentes de los organismos cambian a distintos tiempos, algunos no cambian, no evolucionan y demás. Lo que es importante entonces del origen de las especies es la explicación de las adaptaciones de los organismos, como diríamos hoy día, o podríamos decir el diseño de los organismos por medio de leyes naturales. Y con esto Darwin integra dentro de la revolución científica a los organismos, su diversidad, adaptaciones y evolución, claro,
y entonces con eso se consuma la revolución científica, porque ya todos los fenómenos naturales del universo quedan integrados dentro de la ciencia. La revolución copernicana había dejado fuera de la ciencia las entidades más diversas, más interesantes, más bonitas, podríamos decir, del universo, los seres vivos. Entonces Darwin los integra dentro de la revolución científica, y esto yo creo que es el gran significado de la contribución de Darwin a la historia de las ideas o a la ciencia, que consuma la revolución científica o, si quieren, la revolución copernicana. El libro del origen de las especies tiene 2 capítulos dedicados a la geología, 2 capítulos dedicados a la biogeografía. No sé si he dicho los 2 primeros capítulos correctamente. Dije geología, es lo que quise decir. Esto me cuesta hablar el castellano porque vine ayer de Estados Unidos y estoy hablando todo el tiempo inglés, y entonces tengo que traducir según hablo el castellano. Como decía ayer en la universidad, tardo 3 días en adaptarme completamente a pensar en castellano, pero dentro de 3 días ya voy a estar en California, así que no sirve de mucho. Entonces había 2 capítulos dedicados a la geología, 2 a la biogeografía y 1 a la anatomía comparada y a la embriología comparada. Y estos los utiliza Darwin para dar evidencia de que la evolución ocurre precisamente por selección natural, con arreglo a su teoría. La geología había alcanzado su primera madurez en la primera mitad del siglo XIX con Charles Lyell en Inglaterra y Georges Cuvier en Francia. Y lo que habían descubierto es que los sedimentos que se ven en los sitios apropiados, donde ha habido erosiones o movimientos de la tierra, los sedimentos que están más abajo han sido depositados anteriormente, cosa que nos parece obvia hoy día, y los que están más altos más recientemente. Y por lo tanto, cuando se encuentran fósiles, sabemos que ha habido una sucesión en el tiempo en estos fósiles. Esto es una fotografía del Gran Cañón del Colorado. Esto es aproximadamente a 1.600 metros de altura, desde el río hasta la superficie de la alta, y cubre de hecho 1.000 millones de años de evolución. Esto permite a los evolucionistas y le permite a Darwin reconstruir la historia evolutiva. Por ejemplo, la del caballo, que empieza con Iracotherium hace 55 millones de años. El caballo ancestral es un animal del tamaño de un perro mediano, más bien pequeño, y va cambiando a través del tiempo hasta convertirse en el caballo actual. Muchas cosas cambian, pero cambian en distintos tiempos, como el número de dedos en las patas. Esta imagen la presento también porque voy a utilizar el mismo tipo de imagen luego, que es la que usamos los biólogos para representar la evolución y la divergencia de especies, que es una especie de árbol donde hay ramas, y cuando hay una nueva especie o un nuevo grupo de organismos, una nueva rama empieza, y la mayor parte de las ramas terminan, no llegan hasta el momento actual, porque la mayor parte de las especies se extinguen. Más del 99,9% de todas las especies que han existido en el pasado se han extinguido. Un criticismo ya en tiempos de Darwin era si los organismos han evolucionado a partir de un origen, como decía Darwin mismo, probablemente un origen único, pero en cualquier caso a partir de muy pocos orígenes, ¿dónde están los eslabones perdidos, los organismos intermedios? Había pocos eslabones perdidos que se pudieran definir como tal en tiempos de Darwin, cuando publicó El origen de las especies. 2 años más tarde se descubre el primer ejemplar de este organismo, Archaeopteris, que es claramente intermedio entre un pájaro y un reptil. Eso es un animal relativamente pequeño, del tamaño de un cuervo, que tiene en gran parte la estructura ósea de un dinosaurio, un reptil, pero que tiene muchas características ya de un pájaro. Tiene, entre otras cosas, tiene plumas, pero tiene ya la cabeza y el pico más como un pájaro que como un dinosaurio, aunque tiene dientes, que los pájaros no los tienen, y muchas otras características. Varios ejemplares más
se han descubierto desde entonces, pero Darwin naturalmente le dio la gran bienvenida al descubrimiento de Archaeopteryx. Otro ejemplo de organismos de transición, intermedios, eslabones perdidos, descubierto hace 3 años es este animal, Tiktaalik, porque había una laguna en lo que sabíamos de la evolución de la transición de pez a anfibio. Estaba esta criatura, este animal acantostega, que vivía hace 370 millones de años, que es claramente un reptil, ya tiene los miembros anteriores y los posteriores organizados de la misma manera que nuestras manos y pies. Y había este otro, Panderictis, que vivió unos 10 millones antes, hace 380 millones de años, que tiene ciertas características en el cráneo y otras que parecen tener ya un principio de organización de reptil, de anfibio. Vean ustedes las aletas anteriores, pero no había un organismo intermedio propiamente tal. Un grupo de científicos fueron al norte de Canadá, en un sitio donde se sabe que hay depósitos de hace unos 375 millones de años, cuando se anticipa que tenía que haber ocurrido la transición, y después de varios años de búsqueda descubrieron a Tiktaalik, de los cuales ahora tenemos 20 ejemplares. Otro caso de eslabón perdido. El eslabón perdido que les preocupaba más a los contemporáneos de Darwin y sigue preocupando a las personas en la actualidad, claro, son los eslabones perdidos intermedios entre los simios antropomorfos sobre todo, y los humanos. Cuando Darwin murió no se había descubierto ningún intermedio, lo que se llaman homínidos, intermedio entre los simios y los humanos, pero Darwin estaba convencido de que se descubrirían. De hecho, 7 años después de su muerte, en 1889, se descubre el primer fósil de homínido, lo que ahora llamamos Homo erectus, por un doctor holandés en lo que hoy es Indonesia, pero desde entonces se han descubierto mucho, particularmente en los últimos años, porque ha habido un interés de agencias de gobiernos que dan fondos para investigación y también de fundaciones privadas para hacer más descubrimientos sobre la evolución de los homínidos. Y ahora tenemos ya más de 1000 fósiles que cubren desde nuestra separación de los chimpancés, que es la especie más cercana a la nuestra, hace unos 7 millones hasta el momento actual, y hay una serie de especies a varios tiempos. Esto indica el tiempo durante el cual una especie vivió, por ejemplo, está entre 7 y 6 millones de años, y así con las demás, hasta llegar a la humanidad actual, que somos esos 150.000 años solo. Los neandertales vivieron mucho más tiempo que nosotros y otros antepasados nuestros. Este es un ejemplo, además típico, además de ser el más interesante de todos, de la evolución tal como lo decía Darwin que debía ocurrir y que ocurriría, que es con distintas partes del cuerpo evolucionando a distintos tiempos. Sabemos que ya estos antepasados de hace 6 millones de años y 7 tenían ya la postura bípeda. Si pensamos cuáles son las dos diferencias más obvias entre los simios antropoides y los humanos, hay dos. Una es que tenemos un cerebro mucho mayor, el cerebro de un chimpancé es de unos 300 gramos, el nuestro es de entre 1300 y 1400, es más de 4 veces mayor, y el otro es la postura bípeda. Los monos y los simios antropoides y demás andan en 4 patas, de hecho ahora verán cómo andan, que es apoyado, los han visto en el cine y en los parques zoológicos y demás, apoyados en los nudillos de las manos delanteras. Entonces sabemos que la postura bípeda aparece enseguida de la separación del linaje que va a los chimpancés, del linaje que va a los humanos, los homínidos, pero sin embargo el tamaño del cerebro solo empieza a aumentar hace 2 millones de años con la aparición de Homo habilis. Y entonces hasta aquí el cerebro de nuestros antepasados era pequeño, como comparable al de un chimpancé, y empieza a avanzar rápidamente, a aumentar en tamaño hasta llegar al crecimiento desorbitado de nuestro cerebro cuando nos comparamos con otros animales, aún con los simios. Y voy a utilizar para mostrar un poco cómo sabemos
que estos animales eran bípedos, voy a utilizar el ejemplo de Lucy, que era el primer individuo que se descubrió de esta especie, Australopithecus afarensis, hace 30 años, muy importante porque se encontró el 40% de un esqueleto de un solo individuo, una mujer joven, más o menos acaba de llegar a la madurez sexual, todo junto. Aquí está el esqueleto de Lucy, ya digo, de algo más de 3,5 millones de años, y no se ve el cráneo, pero hay otros cráneos de afarensis y sabemos que era pequeño. Lo que quiero mostrarles es la configuración de la pelvis, de la cadera, que reconstruida es esta configuración comparada con la de los humanos actuales. Esta está aumentada de tamaño. Lucy tenía 1 metro de alta, como adulta hubiera tenido los miembros de su especie. Nosotros somos mucho más altos y por lo tanto nuestra cadera es mayor. Pero la configuración de la cadera es muy parecida a la nuestra, mientras la cadera de un gorila o de un chimpancé tiene esta configuración, y es claro que con una cadera como la de Lucy no hubiera podido andar así, andando sobre los nudillos de las manos, sino que tenía que andar con postura erguida como andamos nosotros. Otro tipo de evidencia que Darwin usa, y que la evidencia de la evolución, y que la interpreta de nuevo con arreglo a la selección natural, es la anatomía comparada. Aquí tiene un ejemplo de los miembros delanteros de un ser humano, un perro, un pájaro y una ballena. Y todos tienen los mismos huesos organizados de la misma manera, aunque se han modificado para servir funciones distintas, para adaptarse a distintos ambientes, que es como pasa la evolución por selección natural. Cambios graduales de lo que ya existe. No empieza como empieza un ingeniero con un diseño desde el principio, eligiendo los materiales adecuados y pensando cómo componer el diseño, sino que tiene que utilizar lo que ya existe, en este caso estos componentes óseos aparecen con Tiktaalik, este intermedio entre peces y anfibios que les mostraba antes, y después se van modificando para servir distintas funciones. Utiliza también evidencia de biogeografía, pero eso lo vamos a ver un poco más tarde. Lo que quiero traer ahora a cuento es un tipo de evidencia que no existía en tiempo de Darwin, la biología molecular. Esa es una ciencia que aparece a mitad del siglo XX, 100 años después de la publicación del Origen de las especies, cuando se descubre la estructura de doble hélice del ADN y muchas otras cosas, y es la evidencia más contundente que existe de que la evolución ha ocurrido, y es la evidencia que se puede utilizar mejor para reconstruir la historia de la evolución de los seres vivientes. Mucho mejor que cualquier otro tipo de evidencia, fósiles, anatomía comparada, aún biogeografía. Una de las muchas maneras en que la biología molecular demuestra que tenemos todos los seres vivos un origen común es que tenemos el mismo alfabeto de proteínas, que consiste de 20 letras. Estos son los aminoácidos que constituyen nuestras proteínas, y muy importantemente las proteínas que llevan a cabo las funciones vitales, que son los enzimas. Tenemos miles de enzimas y cada una de nuestras células es un equipo de máquinas tremendamente eficientes, que son los enzimas llevando a cabo reacciones, que tienen una eficiencia miles de veces mayor que la máquina más eficaz que hemos sido capaces de inventar los humanos hasta ahora. Y por eso ahora se está empezando a desarrollar una nueva tecnología, la nanotecnología, tratando de utilizar proteínas o modelos basados en proteínas o en enzimas. Pero hay cientos de aminoácidos, estos componentes existen en los seres vivos, muchos de ellos producidos por plantas. Sin embargo, los enzimas y las proteínas que nos constituyen a todos los organismos son los mismos 20 aminoácidos, demostrando un origen común. La información genética, todos la llevamos en el ADN, desde las bacterias hasta los hongos y las plantas y hasta los humanos. Es una molécula muy sencilla, con 4 componentes muy simples que se representan con A, T, C, G,
y una estructura, ya digo, muy simple, y esto es como se replica, pero eso tiene unas propiedades que hace que cuando se duplica la molécula se duplica exactamente, de manera que una molécula que consiste de 3.000 millones de letras, que es, por ejemplo, el genoma humano, tiene 3.000 millones de estos pares de letras, que si los escribiéramos en un libro requerirían 500 volúmenes del tamaño de la Biblia. Como saben, ahora se ha descifrado el genoma humano, naturalmente que no imprimimos las letras del genoma humano en libros, porque 500 libros de 500 páginas, la información se almacena y se maneja electrónicamente. Pero en cualquier caso, la misma molécula de los mismos componentes sencillos entre las muchas posibilidades que habría de tener moléculas de ADN y de otros productos químicos, otras moléculas químicas que pudieran servir la función de información. Todos tenemos la misma. El diccionario que traduce del ADN a través del ARN a las proteínas. O sea, el ADN lleva la información que dirige la síntesis de proteínas y enzimas, y es un diccionario en que cada 3 letras del ADN codifican uno de estos aminoácidos, uno de los 20, y es un diccionario que traduce, y de hecho usamos la expresión traducción de ADN a proteína. El mismo diccionario en todos los organismos del mundo, evidentemente no pueden haber tenido orígenes diferentes. Entonces, brevemente, ¿cómo se usa la biología molecular para reconstruir la historia evolutiva? Que es donde nos es más útil en términos prácticos en estos momentos cuando estudiamos la historia de la evolución. El primer caso notable se publicó en el año 1967 de una molécula pequeña, un enzima pequeño, citocroma C, que consiste nada más de unos 104 aminoácidos, varía de algunos organismos a otros. Este fue trabajo hecho por un par de científicos, pero el que hizo el análisis evolucionista, un señor que se llamaba, un profesor, que se llamaba Walter Fitch, que era entonces un profesor muy joven, ahora es un profesor en el mismo departamento en que estoy yo, en la Universidad de Irvine, en el Departamento de Ecología y Evolución. Y cuando publicó este trabajo en la revista Science en 1967, de pronto fue un descubrimiento tremendamente impactante, porque nos dimos cuenta de la posibilidad que tenía ahora la biología molecular para reconstruir la evolución. ¿Cómo se hace esta reconstrucción? Tengo como ejemplo el caso del citocroma C en 3 especies, el humano, mono y caballo, y estos son los aminoácidos representados con una letra cada uno, y entonces tenemos una secuencia que empieza ahí, sigue siempre en la línea de arriba de esto y termina aquí al final, en la letra E, que es uno de los aminoácidos. Donde los monos tienen el mismo aminoácido, hay un punto. Donde tienen un aminoácido diferente, está indicado que, como ven, es solo un caso, T en vez de I. El caballo difiere no ya solo en una letra de los humanos, que difiere también en la misma letra que los monos, sino difiere de 11 letras más. Aun si no supiéramos nada sobre la evolución de estos 3 organismos, como sabemos que la evolución es un proceso gradual, llegaríamos a la conclusión inmediatamente de que los monos y los humanos están más estrechamente relacionados entre sí, que lo estamos con el caballo, eso ya lo sabíamos, pero lo estoy utilizando como ejemplo para ilustrar el método. Además, podemos concluir de aquí que la diferencia entre los monos y los humanos fue un cambio que se dio en los humanos, no en los monos. Y la razón de eso es que el caballo, como muchas otras especies, tienen aquí la letra T, que quiere decir que la letra T es la ancestral, el aminoácido ancestral, y cambió en el linaje humano. Y esto nos permite, utilizando una matriz, que nos vamos a fijar solo en la parte de arriba, que dice hay una diferencia entre monos y humanos, 12 entre caballos y humanos, 11 entre monos y caballos, y entonces la evolución de estos 3 organismos se puede representar de esta manera, un antepasado reciente de humanos y monos, reciente en la escala evolutiva, con un cambio que ha ocurrido en los humanos, porque eso se requiere para que la diferencia entre humanos y caballos sea 12, estamos mirando a los números, no los que están en paréntesis, que no necesitamos, un detalle que no necesitamos hacer hincapié en ello a este momento.
y no ha ocurrido ningún cambio en esta molécula en la evolución de los monos, pero han ocurrido 11 cambios desde el antepasado común de simios y el caballo hasta el antepasado de los simios y hasta el caballo mismo. Entonces, lo que Fitch y Margolies y su colaborador habían hecho, obtuvieron la secuencia de 20 organismos. Obtener la secuencia de aminoácidos de una especie para una proteína aún pequeña en el año 1967 requería mucho trabajo, les llevó varios años hacer este trabajo. Hoy día las proteínas se pueden secuenciar mucho más rápidamente, pero no hacemos este trabajo ya con proteínas porque ahora que sabemos secuenciar el ADN se puede secuenciar, es decir, obtener la secuencia de letras en una molécula de ADN con muchísimo más facilidad y a muchísimo menos coste. El genoma humano, cuando se secuenció, y que por cierto yo estuve en la comisión que se nombró para decidir si se iba a secuenciar el genoma humano o no y dirigirlo en el consejo asesor del proyecto desde el principio, se proyectó en el año 1990 que iba a costar 15.000 millones de dólares, iba a costar 3.000 millones de dólares y requerir 15 años. Se terminó con menos dinero de coste y que también con 2 o 3 años de antelación antes. Hoy día se puede hacer la secuencia de un genoma humano no ya con 3.000 millones de dólares, sino una cosa como 100.000 dólares. Hay una fundación que ha anunciado un premio de, me parece que son 3 millones de dólares para quien avance los métodos de secuenciación hasta el punto de que se pueda secuenciar un genoma humano a un coste de 1.000 dólares, de 3.000 millones. Y eso se va a hacer probablemente en unos años, o en un año, quién sabe cuándo se desarrollará esta tecnología, será tan avanzada. Quiero decirles que estas son tecnologías ahora que las manejamos muy fácilmente, como yo digo a veces en broma, pero para ilustrar un punto dado, si uno de mis estudiantes de doctorado no ha secuenciado 3 genes antes de la hora de comer, no sale a comer, tiene que seguir trabajando. Entonces ellos tenían aquí la secuencia de proteínas, que es como de los aminoácidos en las proteínas para humanos, monos, el caballo, todos los demás, continúa aquí y entonces se tiene una matriz como la que vimos antes, pero ahora con muchos más números, muchas más comparaciones. Otra cosa había pasado para el año 1967 y es la disponibilidad de ordenadores. Estos datos no se pueden utilizar para reconstruir un árbol evolutivo, una filogenia, que tenga gran probabilidad a mano, como lo podíamos hacer con el caballo, el mono y los humanos. Para esto se hacía falta un ordenador y hasta esa época, en el año 67, les extrañará a los que sean más jóvenes, a los estudiantes, empezaba a haber ordenadores a los que los científicos teníamos acceso y que eran relativamente rápidos y demás. Cuando yo fui a Columbia University en el año 61, había solo un ordenador en toda la universidad y tenía una capacidad menor que la que tiene hoy día un ordenador personal de estos caseros que cuestan $2.000 o una cosa así. Y ocupaba una habitación más grande que esto, con refrigeración especial y demás, el año 61. Para el año 67 ya había ordenadores relativamente poderosos, y entonces le dieron esta información al ordenador con solo 2 reglas, las reglas de la evolución basadas en la selección natural, que cuando una especie nueva aparece, es una especie que se divide en 2, y que los cambios son siempre graduales y que no son siempre homogéneos a lo largo de la evolución. Y entonces el ordenador les dio este árbol que tiene levaduras aquí, insectos y luego varios de los grupos de vertebrados. La divergencia entre levaduras y humanos ocurrió hace 2.000 millones de años. La noción de una proteína tan pequeña, recuerden que tenemos miles de proteínas y miles de genes, que con una proteína tan pequeña se pudiera reconstruir la historia de la evolución de organismos tan diversos, resultó en ese momento tremendamente chocante y estimulante como un método nuevo a seguir. La reconstrucción no es perfecta y uno no la espera de un gene único o de una proteína única, porque hay variaciones de todo tipo
Y esto es como es el proceso. Y entonces lo que ahora hacemos cuando queremos reconstruir la historia evolutiva de ciertos grupos de organismos vivos, entonces utilizamos un gen y otro más, se van añadiendo hasta que ya se tiene estadísticamente un grado de precisión que es satisfactorio. Se puede obtener tanta precisión como se desee, lo único que hay que hacer es estar dispuesto a invertir el tiempo, el esfuerzo y naturalmente los costes. Pero allí entonces, fíjese que esto hace 2.000 millones de años que pasa la divergencia entre levaduras y los animales, después aquí la divergencia entre insectos y vertebrados, hace 700 millones de años más o menos, y luego las varias divergencias de los vertebrados. Hoy día hemos construido ya lo que se llama el árbol de la vida, que tiene el antepasado común universal, eso es lo que ACU quiere decir aquí, y tiene los tres grandes grupos de organismos que existen, las bacterias, las arqueas y los eucariontes. La mayor parte de ustedes seguramente no han oído de las arqueas, pero son organismos microscópicos que hasta hace 30 años se conocían solo 2 o 3 especies y se creían que eran unas bacterias aberrantes. Ahora resulta que son tan numerosos como las bacterias. De hecho, se calcula que las arqueas que viven en los océanos, la masa, estos son organismos microscópicos como bacterias, mucho más pequeñas que una célula humana, que la biomasa de las arqueas que viven en los océanos, la masa viva, si se pusiera toda junta y se pesara y se comparara con el peso de todas las plantas y todos los animales que existen sobre la Tierra, las arqueas pesarían más. Esto es para darles una idea de la abundancia y de la diversidad de estos organismos que se han descubierto por medio de la biología molecular solo en los últimos 30 años. Aquí tenemos los eucariontes, que son los que pertenecemos nosotros, incluyendo los animales, los hongos y las plantas, que son los organismos multicelulares y los únicos organismos que nuestros antepasados históricos sabían que existían los humanos hace 300 años. Esto era el mundo de la vida como se conocía. Este árbol está construido de manera que la longitud de cada línea, de cada rama, es más o menos proporcional a la diversidad que existe de organismos. Sabemos que hay más diversidad de animales que de plantas y así sucesivamente para todo lo demás, pero noten la diversidad relativamente pequeña de animales, plantas y hongos comparados con el árbol de la vida. Ahora ya sabemos y se ha reconstruido el origen único de todos los organismos. La selección natural, entonces, ahí tengo un texto tomado del capítulo 3 del origen de las especies, que lo pueden leer ustedes, pero voy a hacer énfasis en algunas ideas. Darwin empieza en este pequeño resumen que hace de su teoría, haciendo notar, que es lo que había discutido en el primer capítulo del origen de las especies, que los humanos hemos tenido mucho éxito seleccionando animales y plantas para nuestra conveniencia. Trigo que tiene granos mucho más grandes y tomates que que son grandes y sabrosos, y así con vacas que producen más leche y pollos que producen más huevos. Él dice, sabiendo que variaciones han ocurrido útiles al hombre, que las hemos utilizado de esa manera, dice, no cabe sorprenderse de que variaciones hereditarias ocurran a través de miles de generaciones en los organismos, pero que sean útiles para ellos mismos, es decir, que les ayude a sobrevivir y reproducirse mejor. Dice, si tales variaciones hereditarias ocurren, podemos dudar que los individuos que poseen alguna ventaja sobre otros, por leve que sea, tendrían la mayor probabilidad de sobrevivir y procrear a los de su clase. Por otra parte, podríamos estar seguros de que cualquier variación que fuese perjudicial sería inflexiblemente destruida. A esta preservación de las variaciones favorables y al rechazo de las variaciones perjudiciales yo lo llamo selección natural. Hoy día esto se formula de manera matemática, pero la idea central, la idea del descubrimiento de Darwin, es, como pasa con muchos de los grandes descubrimientos científicos, fundamentalmente es muy sencillo. Si hay variaciones hereditarias y algunas son beneficiosas a los organismos,
esos organismos, por definición, van a dejar más descendientes, van a sobrevivir mejor y dejar más descendientes que los que no tienen las variaciones beneficiosas. Con ello las variaciones beneficiosas se van a aumentar, van a aumentar en frecuencia, se van a multiplicar a través de las generaciones y luego a través de muchos miles de generaciones y demás se van acumulando, dando lugar a órganos complejos como el ojo, empezando de órganos mucho más sencillos. Entonces, un ejemplo sencillo de cómo ocurre la selección natural, unas polillas que son muy comunes en el centro de Inglaterra, que la especie se llama Biston betularia y que en inglés el nombre común es la polilla de sal y pimienta, porque tiene un aspecto como si estuviera combinado, como si estuviera una combinación de sal y pimienta, como ustedes ven. Está ahí, esta es la polilla típica, que no la estaban viendo, me imagino yo la mayoría, hasta que se la indiqué yo. Esta es un mutante, la forma que se llama melánica, que difiere de un solo gen. Y hasta 1850, en las colecciones de polillas de esta especie, que a los ingleses les gusta coleccionar polillas y mariposas y pájaros, hay muchas, y entonces no hay ninguna polilla negra, ya digo, hasta 1850, cuando aparece la primera en una colección, y a partir de ahí empiezan a encontrarse más y más a través de los años en las colecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Este es un árbol típico de un bosque húmedo inglés, cubierto por líquenes. Lo que ha pasado es la revolución industrial y la contaminación, que entonces mata a los líquenes, cubre a los árboles de hollín, y ahora la polilla negra es la que es difícil de descubrir. La polilla típica es muy visible. Los predadores principales de estas polillas son pájaros que ven mucho, ven las cosas muy semejantemente a como las vemos nosotros. En el caso anterior, cuando había una mutación melánica, esta es la primera que veían los pájaros y la que se comían. Una vez que llegó como consecuencia de la revolución industrial, los árboles estaban cubiertos de hollín, ahora la que se ve bien es a la mosca típica, a la polilla típica. Por cierto que en los 1960, cuando Inglaterra introduce leyes contra el uso del carbón en muchas industrias y demás, muchos de estos bosques han recobrado los líquenes y ahora la frecuencia de las polillas negras, que en muchos sitios estaba aumentando muy rápidamente y había llegado a ser la más abundante, ha empezado a decrecer otra vez, que es justo lo que se espera de la evolución por selección natural, como Darwin predice. Un tipo de evidencia final, para hablar de evidencia sobre la evolución, antes de dedicar unos minutos al diseño inteligente, a la llamada teoría del diseño inteligente, uno de los sitios mejores para estudiar la evolución es un archipiélago, o los archipiélagos en general, los que están muy aislados de los continentes, porque estos archipiélagos han sido colonizados raramente por las especies que han evolucionado, plantas o animales, en los continentes. Y entonces hay muy poca variedad de organismos en estos archipiélagos, y dentro de esa poca variedad de tipos de organismos se han producido muchas especies relacionadas entre sí, muy estrechamente relacionadas. No hay archipiélago que esté más aislado, archipiélago de cierto tamaño, que el archipiélago de Hawái, que está a 3.500 kilómetros de donde yo vivo, en el sur de California, y entonces es uno de los sitios ideales para estudiar muchos aspectos de la evolución. Las islas de Hawái se han formado todas aquí, en este punto, donde está el volcán Okinawa. La isla de Kauai se formó ahí hace 5 millones de años. La manera como se calcula la edad hay muchas. La isla de Oahu, donde está Honolulu, algo menos. La isla de Hawái, hay varios volcanes. El más antiguo es ya muy erosionado, que se llaman las montañas Jokala. Se formaron algo menos de 1 millón de años. Y están las montañas de Mauna Kea y Mauna Lea, las más altas de Hawái, porque son las más recientes, y las que no están erosionadas, porque lo que pasa a través del tiempo es que con las lluvias tropicales y como consecuencia del tiempo se van erosionando las islas y llegan a desaparecer, porque las primeras islas que se formaron ahí son ahora atoles
que han desaparecido virtualmente como islas que consisten nada más de corales y a veces de lagos, de lagunas rodeadas de corales, como lo que se llama Wake Island y Midway. En cualquier caso, ahí se han ido formando, claro, han llegado muy pocos colonizadores y entonces el número de especies que existe allí es relativamente pequeño. Esto no les puede parecer a ustedes muy pequeño, pero tiene unas peculiaridades muy interesantes. Por ejemplo, no hay mamíferos nativos de Hawái. Por cierto, endémico quiere decir que son especies que existen allí y solo allí, al menos en estado natural. Naturalmente que los hombres, ahora los humanos, han llevado cerdos y carneros a Hawái y conejos para poderlos cazar, pero no había mamíferos nativos, porque 2.500 kilómetros ningún mamífero lo sobrevivió a través de los millones de años de la existencia de las islas de Hawái, sobrevivió el paso del Atlántico. Insectos sí, porque van en corrientes de aire y es un fenómeno raro, pero sí hay colonizaciones de insectos. Hay aproximadamente 4.000 especies de insectos en Hawái. Eso les parecerá mucho, no lo es, porque existen más de 700.000 especies de insectos conocidas. O sea, hay relativamente pocos tipos de insectos. Por ejemplo, no hay mosquitos nativos o cucarachas, como los hawaianos tienen orgullo de decir. Pero nos vamos a fijar en una de las especies, Drosophila, que es una especie que utilizamos en los genéticos para hacer experimentos en el laboratorio, de la cual es el género que se llama Drosophila. Hay 2.000 especies en el mundo, 500 existen en Hawái, en un área que es probablemente el tamaño casi de las 3 provincias del País Vasco, el área total de la isla de Hawái, probablemente algo menos. Tienen el 25% de todas las especies y además sabemos ahora, porque lo hemos reconstruido por medios de biología molecular, que derivan todo de una especie. Una especie llegó allí, probablemente en una corriente o también pues posible flotando en vegetación o algo así, y sabemos de dónde viene, del estado de Oregón, la especie anterior, y como no había otro tipo de moscas y de insectos con los que compitiera, empezó a evolucionar tomando la oportunidad de que cada isla y partes de las islas, cada montaña y cada valle se convierten en un nicho, en un ambiente, un entorno que pueden colonizar y en el que pueden producir nuevas especies. Y entonces hay especies que han evolucionado, por ejemplo aquí, en las Kohala Mountains, que son especies distintas en los distintos valles que se han formado por erosión. Y lo mismo en Mauna Kea y Mauna Loa, y este es el volcán actual, Kilauea, que es, ya digo, es activo en el momento actual. Esta es la reconstrucción del número de colonizaciones que han tenido lugar en las islas actuales. Sabemos que hubo una colonización única en una isla que se formó aquí, pero que ya ha desaparecido, y estas son las colonizaciones de isla a isla. Hay muchas colonizaciones de isla a isla, la isla puede pasar mucho más fácilmente para una mosquita pequeñita que lo puede pasar de ir del continente a las islas. Darwin no pasó por las islas de Hawái, pero pasó por las islas de los Galápagos, que las habían bautizado así los marinos españoles porque tenían estas tortugas gigantescas que pesan 200 o 300 kilos y que Darwin notó, y dice que se lo decían los marinos españoles, que veían una tortuga y sabían de qué isla venía. Especies distintas en islas distintas. Tienen otras características notorias, una de ellas que la midió Darwin, que es la velocidad a la que andan. La midió montándose en una tortuga, en una de estas tortugas gigantes, un galápago, y caminando una milla, 10 horas. Unos animales que se mueven muy lentamente, tienen unos hábitos extraños que han evolucionado. Allí hay tortugas grandes en el mar, pero no en tierra, solo estas en los Galápagos. ¿Por qué pueden haber evolucionado unos organismos así allí en estas islas de los Galápagos? Porque no hay depredadores, no hay mamíferos terrestres tampoco, ni depredadores, ni aves, ni mamíferos. Y entonces
pudieron evolucionar allí, sobrevivir. En un sitio donde hubiera depredadores no sobrevivirían. Es una cantidad de comida excelente, aunque les protege un poco la concha, pero no demasiado. Darwin también observó que había estos pájaros, los pinzones de Darwin, que vienen de una especie única, que solo hay una especie en la costa occidental de Sudamérica, y sin embargo aquí hay muchas especies que se han adaptado a funciones y a maneras de estilos de vida y comida que los pinzones no usan en otras partes del mundo, pero como no tenían pájaros competidores, ahí pues han evolucionado. Y de nuevo se ha reconstruido la historia evolutiva de los pinzones. Primero, las islas de los Galápagos, que son más recientes que las de Hawái. La isla más antigua, al menos de las que existen, es de hace 4,5 millones de años, y medio millones de años más tarde aparece otra isla y otra, y a medida que va habiendo islas, primero se coloniza una de ellas, pero cuando hay más islas, pues se van haciendo más especies, y estas son las especies que existen de pinzones, y estas las islas. Vamos a hablar ahora, voy a hablar en los últimos minutos de esta teoría que se llama del diseño inteligente. Y el concepto fundamental de la teoría del diseño inteligente está resumido aquí por Michael Behe, que es el único de los proponentes de la teoría del diseño científico que es un biólogo profesional, que publica en revistas de profesionales de biología. No es un evolucionista y no publica artículos técnicos profesionales sobre la evolución o en revistas de evolución, pero es un bioquímico y por eso es una de las personas a las que hemos tomado más en serio entre los proponentes de la idea del diseño inteligente. Y entonces él dice lo que caracteriza el diseño inteligente es un sistema que es irreduciblemente complejo, porque él dice eso no se puede producir por la selección natural. La selección natural produce una parte, va haciendo un pequeño cambio cada vez y los va acumulando, pero si necesitamos todas las partes del ojo para que existan, para que funcione el ojo, si tienen que existir todas al mismo tiempo para que exista el ojo, el ojo no ha podido evolucionar gradualmente. Y así con 3 ejemplos más que él da, que son el flagelo de las bacterias, el sistema inmune y la coagulación de la sangre en los mamíferos. Por cierto que la evolución del ojo se conocía muy bien cuando publicó este libro, y vamos a ver unos ejemplos brevemente. La evolución de la coagulación de la sangre se conoce muy bien cómo pasó. De hecho, la evolución de la coagulación de la sangre es un caso extraño que él lo utilizara para proponer la idea del diseño inteligente, porque como él mismo dice, es un sistema tan complejo que solo Rudi Goldberg lo podía haber diseñado. Rudi Goldberg es un cómico americano que diseña dibujos de tebeos, unas máquinas complicadísimas para hacer cosas muy sencillas, por ejemplo, para mover una cosa de aquí a ahí, tiene una máquina con muchas partes. Dice, es así como es la coagulación de la sangre, que inmediatamente le hace a uno pensar, ¿y tú crees que eso se requiere un diseñador muy inteligente, un dios omnipotente, para diseñar una cosa tan compleja, para hacer algo tan relativamente sencillo? En cualquier caso, se sabía eso, se sabe, conoce muy bien la evolución del sistema inmune en los humanos y en los mamíferos. No se conocía la evolución del flagelo de las bacterias porque no era un tema que había interesado a nadie, pero desde que publicó el libro se ha reconstruido totalmente los 50 genes que están envueltos y cuando van apareciendo cada uno en la historia de las bacterias, de nuevo usando la biología molecular. Pero vamos a utilizar el ojo, que evidentemente en el argumento de él, que es el argumento de William Paley, lo repite él, de hecho sin darse cuenta que lo está repitiendo, porque dice que es un descubrimiento fundamental, la irreducibilidad, la complejidad irreducible, un descubrimiento fundamental que hace él, pero es un argumento que ya lo había utilizado William Paley, y de hecho mucho mejor que Behe o que otros de los proponentes de la teoría del diseño inteligente. Seguramente que ustedes han visto lapas en las rocas, sobre todo en las zonas entre mareas. Las lapas, que tienen una conchita pequeñita, del tamaño frecuentemente del pulgar, una conchita cónica,
que se las llama lapas, y la expresión de ahí te agarras como una lapa, porque si una las trata de coger, se agarran a la roca y es muy difícil cogerlas, hay que coger con una navaja y levantarlas poco a poco. Este es el ojo que tienen las lapas. Lo único que necesitan saber es si hay luz o no, porque si no hay luz, quiere decir que la marea ha venido, las ha cubierto, y entonces ahí es cuando se agarran a la roca, porque si la marea las lleva a alta mar, se mueren, allí no tienen cómo alimentarse. Cuando la marea baja, la marea ha traído algas microscópicas y otras cosas, y entonces empiezan a alimentarse de estas algas microscópicas, saben que hay luz, quiere decir que la marea no está ahí, y empiezan a comer. Es todo lo que necesitan saber si hay luz o no. Slit shell mollusk en inglés son las navajas, el marisco que comemos con mucho gusto, que tiene un ojo un poquitín más complejo, ya ven, tiene una forma así un poco abombada, que les ayuda un poco a ver la dirección de la luz, y tiene fibras nerviosas. El ojo del Nautilus, un organismo que es un caracol de mar, que Darwin lo estudió y que sabía por los restos fósiles que no había cambiado durante millones de años. Pero lo que nos interesa ahora es que ya tiene una entrada, la cavidad del ojo está llena de agua, pero tiene una entrada pequeña que le permite ver no solo movimiento, sino aún la dirección del movimiento y la dirección de la luz. Aquí tienen me he saltado uno, que es este otro caracol marino, ya un poco más elaborado, ya ven que hay como una córnea y tiene definitivamente una lente y tiene un nervio óptico formado por fuera, porque por razones de la historia evolutiva de los moluscos, el nervio de los moluscos se forma siempre por fuera, el nuestro se forma dentro del ojo, que es por lo que tiene que cruzar la retina para ir al cerebro. Y un pulpo, un calamar, que tienen ojos tan perfectos como los nuestros, tan buenos, tan agudos, porque necesitan mucha visión, son animales depredadores, sobre todo ciertas especies de pulpos, muchas, y sobre todo los calamares, y entonces cazan moviéndose a gran rapidez a través del mar, y es también como se escapan de sus propios depredadores. Entonces necesitan muy buena visión comparable a la que tenemos nosotros. El ojo ha evolucionado muy bien, pero de nuevo sin tener el defecto que tenemos nosotros, que es el nervio óptico cruzando la retina y por tanto teniendo el punto ciego. Entonces la teoría del diseño inteligente, que no tiene sustancia científica ninguna, no hay ningún artículo científico que se haya publicado serio que dé evidencia de la teoría del diseño inteligente. Pero mi argumento es que además de no ser una teoría científica, es una teoría que en vez de servir los propósitos de la religión, los daña de manera considerable, porque nos da una idea del creador que es totalmente inaceptable para personas que crean en la existencia de un Dios creador omnipotente. Porque, por ejemplo, implica que Dios ama más a los calamares que a los humanos, que a nosotros nos dio un ojo con un defecto que los calamares no tienen. Implica que Dios crea un ejemplo favorito mío, la mandíbula humana, que no es suficientemente grande para todos los dientes que tenemos, y entonces nos tienen que sacar la muela del juicio, frecuentemente enderezar el resto. Un ingeniero que hubiera diseñado la mandíbula humana, la empresa lo despediría al día siguiente, de tener una mandíbula que no es suficientemente grande. A todas las partes del cuerpo que miramos, humanos o de cualquier otro animal o planta, hay grandes perfecciones, hay las adaptaciones, pero todas ellas tienen típicamente tienen imperfecciones, tienen desajustes, que es justo lo que uno espera de la selección natural, que no es con un ingeniero o un relojero diseñando algo con un propósito y eligiendo los materiales apropiados, sino es la selección natural utilizando lo que ya existe, el organismo que existe, y cambiándolo poco a poco. Esto, por cierto, es una ilustración, como todas las anteriores, del artículo sobre la evolución en la Enciclopedia Británica. Es un artículo muy largo, que ocupa 40 páginas del tamaño de la Enciclopedia Británica. El autor por los últimos 30 años de ese artículo soy yo, y por eso puedo usar las imágenes de ahí, pero esto estaba publicado mucho antes de que Behe hubiera escrito su libro.
Entonces, ¿qué se puede decir sobre la teoría del diseño inteligente para concluir lo que ya he dicho a modo de resumen, que es que no tiene contenido científico ninguno, porque no se ha publicado ninguna evidencia de ello, y además tiene inconveniente desde el punto de vista religioso, porque la mandíbula está mal diseñada, el sistema reproductivo humano está muy mal diseñado, La cabeza del niño no pasa fácilmente por el canal de nacimiento de la mujer, y entonces millones de niños y millones de mujeres, niños inocentes, han muerto a través de la historia porque el sistema reproductivo está mal diseñado. Una cosa que tal vez lo conozcan menos es que el 20% de todos los casos de, estoy buscando la palabra española, pregnancies, de mujeres, de embarazos, gracias, de embarazos, terminan en abortos espontáneos durante los 2 primeros meses. Muchas mujeres lo saben, otras ni siquiera lo saben porque ha ocurrido en la primera, segunda o tercera semana y no se han dado cuenta que están ya embarazadas. Dios ha diseñado un sistema reproductivo en el cual el 20% de todos los niños, de todos los fetos que se están desarrollando, mueren debido a un defecto del diseño. Hacen de Dios un abortista inmenso. Es una barbaridad religiosa. O sea, que no es ciencia y además es una barbaridad religiosa. No lo puedo decir con otras palabras. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí. Preguntas, yo le digo que están breves. Muchas gracias. Mi amigo Luis Gámez me dice que hay tiempo para hacer algunas preguntas, pero que sean breves. O sea, no discursos, sino preguntas. Que sean preguntas. Intentaré que llegue el micrófono. Voy a pedir la colaboración. Es un caso de evolución imperfecta, porque si tuvieras alas, podrías volar. O las piernas más largas. Bueno. Buenas tardes, profesor Francisco Ayala. Bueno, gracias por la intervención. Soy Josu Fernández, soy un sociólogo, profesor de la Universidad de Navarra, y quería ofrecer a su reflexión 2 o 3 cuestiones. La primera de ellas, para ser breve, voy a tener que leer un poco, porque el tema es, como usted bien expone, tan complejo que no es fácil preguntar siquiera. Así que ruego me disculpe. Haga una para que el resto pueda preguntar, ¿le parece? Bien, a ver si lo consigo. Bien, respecto al creacionismo, entonces, lo que someto a su reflexión es ¿por qué hemos de externalizar fuera del cuerpo la inteligencia? ¿Por qué la inteligencia debe ser algo externo al cuerpo humano? Concreto. Un solo organismo parece haber sobrevivido a lo largo de los siglos, mutándose según la selección natural. Un solo organismo, adaptándose. Darwin ofrece la explicación de la selección natural, pero en mi opinión, describe lo que pasa. Ya, bueno, con permiso, ya hizo la pregunta, ya la está haciendo el discurso. Muchas gracias. La respuesta es muy fácil. ¿Por qué va a estar la inteligencia fuera del cuerpo? No lo está. La inteligencia es el resultado de las interacciones entre las neuronas que se comunican por medio de señales, como sabemos ahora, químicas y eléctricas, principalmente químicas, y entendemos mucho de ello, queda mucho por entender. Lo que no sabemos todavía es cómo esas señales químicas se transforman en sentimientos, deseos, creencias, preferencias y sobre todo cómo a través de como consecuencia de todas esas experiencias se constituye el yo, esta entidad que creemos que existimos como individuo. Pero no hay razón para creer que eso existe separadamente del cuerpo. Para los creyentes que creen en el alma, pueden creer en el alma, pero eso es como el creer también en la religión y en la existencia de Dios y la presencia de Dios en el mundo, que no hay que rechazar los conocimientos científicos. En el caso, en el caso de esta pregunta,
el ejemplo que podemos hacer precisamente es el desarrollo de un niño. No creo que haya aquí nadie que vaya a negar que un niño se desarrolla a partir de una célula en el seno de la madre, fecundada, un óvulo fecundado por esperma, una célula que se divide en 2, en 4, en 8 y eventualmente un pequeño Francisquito sale, ¿verdad? Y el creyente que cree que este individuo tiene un alma, Dios crea el alma, pero eso no lleva consigo el negar el proceso natural. O sea, una cosa que tal vez debería haber insistido más, aunque creo que estaba bien implícito, es que no hay nada en la teoría de la selección natural que niegue la existencia de Dios o la religión o los valores espirituales. Esos ocurren a un nivel distinto del nivel de selección natural, del nivel de leyes naturales. Sí, perdón. A la luz de los conocimientos actuales, yo le preguntaría, ¿qué diría sobre el proceso embrionario del hombre moderno y el yo? Es decir, en el proceso embrionario del hombre moderno, ¿cuándo surge eso que a veces Ginás, al menos Rodolfo Ginás, dice el yo? O con otras palabras, él dice el alma. ¿Cuándo surge, a la luz de los actuales conocimientos, en ese proceso embrionario, cuándo surgiría ese yo, esa alma, ese hombre? Ya está claro. Ciertamente no antes de la semana 26 o 27, porque es cuando las células del cerebro se conectan con el resto del cuerpo. O sea, el embrión no puede tener sentimientos, sentidos de calor, frío o cualquier otro fenómeno antes de la semana 26 o 27. Cuando el yo evolucione después de eso, Ginás es alguien a quien conozco bastante bien y él tiene sus ideas. A mí me parece que eso pasa mucho más tarde, después de nacer y tal vez no antes de los años 3 o 4. Hay una serie de fenómenos que pasan en los niños entre los 3 y 4 años de edad que seguramente tienen que ver con el niño identificándose así ya como un individuo separado. Pero no lo sé, yo no soy experto en estas cosas. Ginás es más experto que yo, pero creo que tampoco lleva razón en estas cosas. Sí, buenas tardes. Entonces, deduzco que su postura coincide con la de John Stephen Gould, el non-overlapping magisteria, y rechaza, en cambio, la posición de Dawkins, Dennett, etcétera, según la cual la religión sería una ilusión irracional, etcétera. De acuerdo. Dawkins se refiere a un evolucionista muy distinguido, un gran escritor que ha contribuido mucho a divulgar la evolución, la teoría de la evolución y los conocimientos evolutivos, y muchos de sus libros, al menos varios de ellos, están traducidos al castellano. Él desarrolla argumentos, sobre todo en su último libro, The God Delusion, el espejismo de Dios, que dice que hay una probabilidad del 95 al 98% de que Dios no existe. Bueno, esto desde el punto de vista científico es tan discreditado, tiene tan poco valor como las teorías del diseño inteligente. Porque cómo a partir de las leyes naturales y el estudio de la naturaleza se hacen conclusiones con respecto a la existencia de Dios. La ciencia no puede probar ni rechazar la existencia de Dios. Eso es el resultado de creencias religiosas y hay otras fuentes de inspiración para basar las creencias, pero ciertamente no la ciencia para probarlas y no probarlas. Steve Gould, que fuimos compañeros de estudios en la Universidad de Colombia, así que nos conocimos toda la vida y también buenos amigos, soy también buen amigo de Dawkins. La comunidad de evolucionistas en el mundo no es tan grande como parece, entonces nos conocemos todos bastante bien. Escribió ese libro en que dice Non-Overlapping Magisteria, que la religión y la ciencia son dos áreas de conocimientos distintos que no se sobreponen uno con otro, no se sobreponen. Yo estoy de acuerdo con él. Hay que añadir a eso que la religión es frecuentemente fuente de inspiración para estudiar ciencia y que la ciencia, la belleza de la naturaleza y los conocimientos científicos inspiran religiosamente a veces a muchas personas. Pero desde el punto de vista de los conocimientos, el conocimiento religioso se basa en la inspiración y la revelación religiosa. La ciencia se basa en la observación, experimentación y el desarrollo de leyes naturales. No se
sobreponen uno con otro, o sea que estoy de acuerdo con Gould en ese sentido, aunque Gould profesaba ser ateo completamente, o agnóstico, como decía él, porque no se atrevía a negar la existencia de Dios, pero decía que no se sabe nada sobre Dios, que él no lo sabía. Sí, mi pregunta es, ¿se sigue produciendo evolución en la especie humana o mejor todavía, selección natural? ¿O esta se ha detenido un poco debido a los mejores cuidados que tenemos? Ya. No, es fácil demostrar que la selección natural sigue ocurriendo en los humanos precisamente como consecuencia, o en parte, no solo, de los cambios ambientales que estamos introduciendo y precisamente como consecuencia también de la medicina. Pero lo que es más interesante, me parece a mí, puedo volver a eso si quieren que explique por qué sé que la selección natural sigue ocurriendo en los humanos. Pero lo que es más importante es que es completamente trivial con respecto a la evolución humana actual. Porque lo que es importante en la evolución humana actual es la evolución cultural. Porque hemos cambiado, las reglas de la evolución se han cambiado radicalmente con los humanos. En vez de adaptar nuestros genes al ambiente, adaptamos los ambientes a los genes. Un ejemplo sencillo, seguimos siendo animales tropicales, necesitamos algo más de 20 grados de temperatura para poder funcionar. Y sin embargo, hay humanos en Escandinavia, en la región Inuit del Canadá, donde se descubrió Tiktaalik, en Siberia y demás. No es porque esos humanos tengan piel o hayan cambiado su fisiología, es porque se han creado el ambiente, se crea el ambiente que se adapta a nuestros genes. Se mantiene la temperatura de los trópicos por medio de la ropa, la vivienda y en tiempos más modernos la calefacción y el aire acondicionado. Entonces tenemos la tecnología humana, la medicina, la agricultura, los sistemas sociales, las creencias religiosas, el arte y tantas otras cosas que son mucho más importantes y tienen un impacto mucho mayor en la vida humana que los cambios que están ocurriendo al nivel de los genes, porque estos cambios requieren, para ser significantes, aún sin ser muy significantes, relativamente triviales, miles de generaciones. A 25 años o 30 años por generación son decenas de miles de años. Para que cualquiera de los cambios, que los que yo le podía dar ejemplos, 20.000 años, 30.000 años de aquí, ¿qué importa si el gen del albinismo, que es por ejemplo uno que uso yo frecuentemente, ha aumentado en frecuencia de manera que haya, en vez de 1% de albinos, haya 2%, que es lo que va a pasar si curamos a todos los albinos que existen en el mundo actualmente, que no se puede hacer. Va a cambiar de 1 a 2% dentro de 20 o 30.000 años. Es totalmente insignificante con respecto a cómo se mueve el mundo humano, de la vida humana, la cultura. Bueno, es una pequeña pregunta. Totalmente de acuerdo en que la religión no tiene nada que ver con la evolución. Hay una película que se titulaba El hombre de 200 años, algo así, donde un robot se convierte en hombre. Es una película. El hombre del bicentenario, sí. Y entonces tenía una pequeña discusión. La pregunta es sobre el diseño inteligente. El robot no podía comprender cómo la evolución del hombre era tan mala. Y por eso digo que mi manera de ver es que esto del diseño inteligente es sencillamente que no sabemos evolucionar, que ya aprenderemos a evolucionar con el tiempo. Sí. Lo que pasa es que la evolución cultural tiene que ver con aprender o no aprender. La evolución biológica no, la evolución biológica pasa, aunque la podemos influir por medio de la medicina, entre otras cosas. Pero si al autor o al robot le parece que nos ha ido muy mal, que hable por su cuenta. A mí me va muy bien, yo no estoy nada descontento. Hola, buenas tardes. Bueno, le quería comentar y una pregunta. Pregunte. Bueno, es simplemente que la ciencia se basa en la observación y la experimentación basada en una hipótesis. Hace una hipótesis y luego tiene que demostrarlo con la experimentación y con la observación que esa hipótesis es verdad. Usted dice que el diseño inteligente no se ha demostrado científicamente. La ciencia tampoco depende de unos jueces, porque los jueces tienen que demostrar, no han observado, que yo sepa, la evolución
ni han hecho una experimentación. Los jueces pueden ser incluso evolucionistas y estar a favor de la evolución. O sea, que el hecho de que en Estados Unidos haya un juicio no significa que el creacionismo tenga la última palabra los jueces. Después, usted dice que la evolución es científica. Bueno, no se ha observado ni en el tema del origen del universo, ni en el origen de la materia, que haya evolucionado la materia a célula, eso no se ha observado, bueno, ni se ha experimentado. Entonces, bueno, ya termino. Era simplemente, ya paso al diseño inteligente. Ya está. No, que está muy clara la pregunta. Nadie que yo conozca ha observado la Tierra yendo alrededor del Sol o los átomos. Y no rechazamos la teoría atómica, ni rechazamos la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica. Aceptamos la visión que usted ha dado así brevemente de la ciencia es completamente equivocada, porque la ciencia utiliza observación y experimentos para tratar de demostrar la falsedad de sus teorías. O sea, las teorías son construcciones conceptuales. La teoría atómica, la teoría de la relatividad, la teoría heliocéntrica de que la Tierra va alrededor del Sol, y entonces basado en la teoría se hacen predicciones hasta qué es lo que debe de pasar. Y lo que hace la ciencia más convincente es cuando se hacen predicciones, como las hacía Darwin, que son muy poco probables de que sean correctas si la teoría es incorrecta. Y así es como avanza la ciencia. O sea, las observaciones y los experimentos son para tratar de rechazar precisamente la teoría. Y esto es lo que dedicó Darwin toda su vida, que por eso la gente se pregunta ingenuamente, aún los historiadores, ¿y por qué, si ya tenía la teoría de la selección natural y la empieza a llamar mi teoría, ya tengo una teoría para trabajar con ella, en el año 1838, cuando tiene 29 años, llega el 1858 y todavía no la ha publicado? Está haciendo toda clase de estudios que parecen ser contrarios a la teoría de la evolución. Pasa 4 años estudiando percebes y publica 3 libros. Se pasa 2 años estudiando las orquídeas y publica un libro sobre ellas. Y así con todos los demás libros. Las orquídeas parecen estar diseñadas para ser bonitas y tienen unas formas tan extrañas. ¿Cómo se explica eso por la selección natural? ¿En qué sentido una flor tan bonita le hace a la orquídea reproducirse mejor? No se sabía entonces. Él sí lo descubre. Engaña a los insectos que se creen que son insectos del sexo opuesto y tratan de aparearse con la orquídea, recogen el polen y se lo llevan a la próxima orquídea. Esto, se pasó varios años para demostrar que la evolución de las orquídeas era consistente, en vez de rechazar su teoría de la evolución de la selección natural, y así con todo lo demás. Pero es así como funciona la ciencia. Cuando tenemos una teoría nueva, entonces lo que tratamos todo el tiempo es de rechazarla, a un nivel mucho más trivial que el de Darwin. Yo presenté ayer en la universidad una teoría sobre el origen de la malaria maligna humana, que se basa en una teoría que yo había descubierto y había formulado hace 15 años, que ahora es generalmente aceptada y con pruebas que estaba haciendo realmente más recientemente. Bueno, desde entonces, en los últimos meses he demostrado que está equivocada, que mi teoría está errónea. Y así es como avanza la ciencia. No es tratando de demostrar que los conceptos científicos son verdaderos, sino tratando de demostrar que son falsos. Y cuando fallamos en demostrar que son falsos, tenemos convicción de que la teoría es válida. Siempre es posible que cualquier teoría que está aceptada por los científicos se demuestre en el futuro que es errónea. La teoría básica de la mecánica newtoniana, que se aceptaba por varios siglos como definitivamente comprobada, vino Einstein y demostró que los conceptos básicos de la física newtoniana son erróneos, que la materia y la energía son diferentes, que no pueden transformarse una con otra. La ciencia da un avance tremendo precisamente cuando se puede rechazar una teoría que ha sido aceptada en general. He hecho una respuesta más larga tal vez de lo que hacía falta, pero merece la pena, que para los que somos científicos lo sabemos muy bien, entender cómo funciona la ciencia. La ciencia trata de falsear las teorías, no trata de comprobarlas, sino de falsearlas. Hola, buenas noches. Sí. Has hablado antes de un par de moléculas, el RNA ribosómico
y algún citocromo, y hay alguna otra, creo, ATPase, hay alguna otra molécula, que sirven como cronómetros evolutivos, ¿no? A partir de los cuales se pueden hacer árboles filogenéticos. Utilizando las diferentes moléculas, los árboles filogenéticos que se construyen, ¿son muy semejantes o hay diferencias? Y en caso de que haya diferencias, ¿cuál se puede considerar que es el mejor cronómetro evolutivo realmente para poder hacer un árbol filogenético, pues, no sé, bueno, con... dos respuestas. La primera, que no es necesariamente la que usted quiere oír, es que yo he publicado más de 20 trabajos científicos criticando la teoría del reloj molecular, precisamente demostrando que el reloj molecular como tal no existe, porque la variación en la tasa de evolución es mucho mayor de lo que se espera de la teoría del reloj molecular, que no es una teoría que dice que el reloj molecular funciona como mi reloj de bolsillo o de pulsera. Es una teoría en la que dice que la probabilidad de cambio de una molécula, de que hay una sustitución de un aminoácido o de un nucleótido, es constante a través del tiempo, como la radioactividad. Y entonces se espera que haya un proceso de cambio que tiene variación, como la variación de lo que se llama una distribución Poisson de la radiación atómica, pero que la variación resulta ser mayor que eso. Eso no quiere decir, habiendo hecho esa crítica, que no se puedan utilizar las moléculas para reconstruir los sucesos del pasado. Lo que se sigue de mi crítica de la teoría del reloj molecular, lo que he demostrado es que hay que hacer aproximadamente el número de observaciones necesarias tiene que ser 4 veces mayor para adquirir un grado de certeza que sea comparable a lo que se adquiriría si el reloj molecular fuera cierto. Todas las moléculas de todos los segmentos de ADN de cualquier organismo se pueden utilizar para reconstruir la filogenia, no solo las 3 o 4 moléculas que usted mencionó, y todas las proteínas se pueden utilizar. El proceso, como seguimos, es típicamente, si estamos interesados en un grupo nuevo de organismos que no se conoce bien evolutivamente, un científico estudia 3 o 4 genes. Y entonces hay métodos estadísticos para concluir el grado de certeza estadística que sale de estudiar 4 genes. Si la certeza estadística que sale no es suficiente para poder demostrar que el árbol filogenético construido es cierto, se vais a estudiar más genes. Pero como hay tantos genes, las fuentes son ilimitadas, se puede llegar a adquirir siempre tanta certeza como se quiera en reconstruir la evolución de la filogenia, la historia de los organismos vivos. Con especies que se han extinguido es otra cosa, porque al menos en el momento no tenemos maneras de analizar su DNA, pero con los organismos vivos podemos reconstruir exactamente, con toda la precisión que se quiera, la divergencia, la historia evolutiva que han tenido en cualquier grupo de organismos, de bacterias, a plantas, a animales, lo que se quiera. Es cuestión de inversión. Quizás lo que has puesto igual está relacionado con la pregunta que yo he hecho. En mi mente es mucho más limitada a nivel científico. Tenía que ver con las mutaciones, ¿no? Con esos cambios genéticos en el tema del... ¿Es verdad entonces, o no es verdad, no lo sé, en el sentido que esas mutaciones no está probado, ¿no? Que tengan límites fijos? Es decir, que no se ha probado que vayan de unas especies a otras, que sí se ha probado lo que sería la microevolución, ¿no? Como la polilla que ha comentado, ¿no? Que seguiría siendo polilla, o en el caso de lo que Darwin planteó, los pinzones, que seguirían siendo pinzones. Es decir, si en los conocimientos científicos que existen actualmente las mutaciones no han traspasado el límite de las especies en concepto. Yo creo que ha visto ahí un ejemplo muy sencillo. La mutación que pasa en el citocroma C, una mutación particular, nos distingue a los humanos con respecto a esa proteína de los chimpancés. Y hay 11 mutaciones más que han pasado en la línea del caballo, y así las mutaciones que sí pasan de especie a especie. El problema que a veces se plantea, que también es la conclusión es errónea, es que no se ha demostrado que una especie puede cambiar en otra. Se ha demostrado muchas veces, y aún se ha demostrado en tiempos recientes, porque es posible producir especies nuevas en el laboratorio, y se han producido muchas nuevas. Normalmente esto no es muy interesante, en algunos casos sí lo es. Muchas de las plantas cultivadas que utilizamos como comida se han producido artificialmente y son especies distintas de las especies originales.
Eso no es algo que interese mucho a la mayor parte de la gente, piensa más en quién ha observado un chimpancé o un mono simio convertirse en un humano, pero no es así como funciona la ciencia. La ciencia funciona con una teoría de cómo esa evolución ocurrió y entonces tratar de obtener evidencia. Ya digo, en principio lo que uno busca es tratar de falsear la conclusión. Si falla falseando la conclusión, se concluye que el fenómeno o la interpretación es correcta. Por ahora. Porque otra diferencia importante entre la ciencia y la religión es que la ciencia no estamos nunca completamente ciertos de lo que concluimos es cierto para siempre. Es muy poco probable que se pruebe que el Sol no va alrededor que la Tierra no va alrededor del Sol, o que la materia no está hecha de átomos, o que se llegue a probar alguna vez que la evolución no ha ocurrido. Pero teóricamente, como un compromiso intelectual, tenemos que aceptar que eso es posible. Eso es un compromiso que los científicos hacemos. Bueno, ya hemos acabado. Quería Juan Ignacio, ¿querías hacer alguna puntualización? Y acabamos. Sí, pero no tiene que ver realmente ya con el tema de la charla. Yo simplemente, para despedir la sesión, quería recomendar que se lean los originales, que se lea a don Carlos Darwin, que además de, bueno, para los que nos interesa lógicamente la biología, es una lectura apasionante, pero además es buena literatura. Y esto muchas veces no cabe decir en otros casos. Pues no sé, libros, por ejemplo, como El diario del naturalista alrededor del mundo, ¿no? Es una magnífica, casi diría yo que novela, ¿no? No es una novela. Esa es la diferencia. El propio libro de la evolución de las especies por selección natural. Entonces, quiero recomendar eso. Quiero recomendar, lógicamente, también los trabajos de Francisco Ayala, y me van a permitir que recomiende una novela, porque la he leído no hace mucho tiempo. Mi amigo Eduardo Angulo está de acuerdo conmigo, que es una novela excelente, de Harry Thompson, Hacia los confines del mundo. Es una novela preciosa, pero que es una novela que trata de Darwin, sí, pero sobre todo trata de Fitzroy, del capitán Fitzroy, que es un personaje apasionante, que además es creacionista. Bueno. Voy a añadir más detalles históricos que a lo mejor tú lo sabes, el profesor lo sabe seguramente, al referirse a ello. Fitzroy era el capitán del Beagle, el barco en el que fue Darwin, y hablaban y eran muy amigos, eran compañeros de mesa, porque la función principal que Darwin tenía es servir de compañero de mesa al capitán, porque con arreglo a las reglas de conducta de la Marina inglesa, el capitán no podía comer o tener conversaciones sociales con ninguno de los miembros de la tripulación. Darwin no era miembro de la tripulación y su función, además de colectar ejemplares de plantas y animales y demás para los museos y para estudiar, era servirle de conversación al capitán. El capitán era muy joven, tenía solo 4 o 5 años mayor que Darwin. Darwin, cuando termina el viaje del Beagle, el año 36, tiene 28 años, 27 años, y Fitzroy tiene 33. 2 años más tarde, Fitzroy se casa con una mujer muy religiosa y se convierte en un religioso cristiano fundamentalista. Y entonces se dedica a atacar a Darwin, y de hecho en varias sesiones, principalmente atacaba a Thomas Huxley, el llamado Bulldog, el perro de Darwin, y finalmente perdió la cabeza y a los 50 o 55 años se suicidó. Pero esa ya es la historia del pobre capitán Fitzroy. ¿Y esto se narra en este detalle en la novela? Pues lean la novela. Bueno. Pero ya les he dado el argumento. Antes de despedirle con un fuerte aplauso al profesor Ayala, les recuerdo... Bueno, aplaudan, venga. Muchas gracias. Muchas gracias. Les recuerdo que nos quedan 2 sesiones de fiesta y que la próxima es el próximo jueves, que hablaremos de evolución bajo dominio humano en el reino vegetal. Hablará la doctora Pilar Carbonero.
y será muy interesante porque nos hablará precisamente también de evolución y supongo que del papel que hemos tenido nosotros en la evolución de las plantas, como bien ha apuntado el profesor Ayala. Y ahora sí, muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos en una semana.